películas delgadas y materiales para la producción y almacenamiento de energía. El doctor Ochoa cuenta con experiencia en planificación y ejecución de proyectos experimentales y caracterización de materiales. El doctor Ochoa llevó a cabo sus estudios en física e ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Málaga, donde estudió un máster en ciencias con orientación en química avanzada. Seguidamente, en 2013, obtuvo su grado de doctor en física, especializándose en física del estado sólido y caracterización de materiales. En esta ocasión, compartirá con nosotros la charla titulada Energía fotovoltaica, pasado, presente y futuro, una perspectiva desde la ciencia de materiales. Sin más que decir, sea bienvenido, doctor Efraín Ochoa. El espacio es suyo. Muchísimas gracias. Si puedo compartir esa la presentación. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación a la Escuela de Física. Gracias a todos los asistentes por el tiempo que se toman. En particular, gracias por contar conmigo para esta presentación. Es un placer siempre. No es la primera vez. Ya, ya he participado en algunas. Espero que no aburrirlos con esta historia. Hoy la historia es un poco distinta y espero que calce muy bien con el tema del Día de la Luz. Vamos a hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la energía fotovoltaica. Eh, Espero, sé que la audiencia es diversa, desde estudiantes hasta gente que controla muy bien el tema. Espero que haya algo para cada uno, para que alguien se pueda aprender algo. Así que, sin más, vamos a comenzar. De lo que vamos a hablar es, como hemos dicho, el pasado, el presente y el futuro, y al final un inciso muy dedicado a Honduras en particular, los retos y oportunidades que el momento actual de la energía solar presenta para Honduras. Si alguien tiene mucha prisa y quiere ahorrarse toda la presentación, yo le doy la conclusión. Empiezo por la conclusión. Cualquier techo que no tiene un módulo solar actualmente está perdiendo vida. Puede sonar controversial, pero es la realidad. Es la verdadera realidad del momento en Honduras y en cualquier lugar del mundo. Intentaré que a lo largo de la charla eh, poder convencerlos de esta afirmación tan categórica. Comencemos con el pasado. Voy a hacer lo que nunca recomiendo hacer yo, que es poner mucho texto en una diapositiva, pero vamos a pasar. Hay cosas que me parecen relevantes. Hay una primera etapa en la industria fotovoltaica, en la ciencia fotovoltaica más que todo, que está llena de nombres que casi todos los estudiantes de física pueden reconocer. Está Becquerel, está Hertz, está Einstein, que explicó el efecto fotoeléctrico, por lo cual recibió su premio Nobel de Física en 1921. Eh, no fue por la relatividad, es un dato interesante. Y entre medio hay un periodo en las guerras en la que no se avanzó prácticamente nada, hasta 1948, cuando Schottky propone una célula solar basada en semiconductores, es el primero que lo propone. La industria electrónica está naciendo para este momento y se empieza a proponer una, unas células solares basadas en silicio, que es el material que están haciendo como el motor de la industria electrónica después de la guerra, y que sustituyó al selenio, que fue el primer material con el que se observó el efecto fotovoltaico. De hecho, la primera célula solar de silicio hoy se reconoce a Chapin, Pearson y Fuller, que trabajaban para los laboratorios Bell. Esta célula tenía un 4% de eficiencia. Los laboratorios Bell eran una compañía de telecomunicaciones y a estos ingenieros les dieron el proyecto de encontrar una fuente de energía para sus líneas telefónicas. No pasó gran cosa hasta el año 1973, donde pasó este evento
que definió todo lo que iba a venir adelante en temas energéticos. La primera crisis del petróleo, por algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, por la guerra del Yom Kippur. Esta guerra provocó un embargo de los países de la OPEP a los países que apoyaron a Israel en la guerra contra Egipto, incluyendo a Estados Unidos. Un embargo de petróleo a Estados Unidos que duró casi un año. Esto hizo que Estados Unidos se replanteara toda su política energética y intentó, de alguna manera, rebajar su dependencia del petróleo externo. Es así que en 1974 funda el Instituto de Investigación en Energía Solar, que empezaría a funcionar en 1977. Al mismo tiempo, otros países siguen la misma línea. En Australia, Martin Green, un personaje muy relevante que vamos a ver, funda el grupo de fotovoltaica en la Universidad de Nueva Gales del Sur. En 1981 se funda el Instituto Fraunhofer en Alemania. Principalmente estos tres institutos, es de donde ha surgido toda la investigación fotovoltaica. Luego han venido otros, pero en general estos han sido los que han sentado la base y la gente que ha pasado por aquí ha fundado el resto. Otros eventos relevantes, por ejemplo, de esta época podemos relatar es el descubrimiento, el diseño de la célula PERT, la célula pasivada, el emisor pasivado que se produjo en 1985, y el programa de los 1000 techos solares en Alemania. Son muy relevantes. Avanzando un poco, vemos lo que pasó siempre el grupo de Martin Green, el grupo más relevante en cuestiones de investigación, que alcanzó el récord del 25% por primera vez en 1999. Después de esto no se ha avanzado gran cosa. El récord de eficiencia solar para células de silicio, el récord actual está en 26 y poco. Hay dos elementos que son sumamente importantes. En 2010, China entra en la industria fotovoltaica y en 2022 la capacidad instalada supera 1 teravatio. Vamos a hablar de eso más adelante. 1 teravatio, intentaré dar a lo largo de toda la charla números que sean comprensibles. 1 teravatio sería más o menos equivalente a unas 400 veces, un poco arriba, un poco abajo, redondeo mucho, pero es aproximadamente unas 400 veces la potencia, la capacidad instalada para que sea una idea. Ese valor se superó el año 2022 y por eso se dice que ahora estamos en la era de los teravatios. Ya estamos hablando de teravatios. Unas pequeñas conclusiones sobre el pasado. Tienen ahí los personajes más relevantes para ponerle cara, nunca está mal. A su izquierda tenemos a Chapin, Pearson y Fuller posando en los laboratorios Bell. En el medio tienen al grupo del profesor Martin Green, como era en 1984. Aquí también les dejo una foto de él que sigue trabajando y sigue investigando en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia para que lo reconozcan cuando le den el premio Nobel. Y por último me gustaría presentar también a un personaje que fue muy relevante para el futuro, para toda la industria solar, para toda la investigación fotovoltaica, que es el rey Faisal Saud, que era el rey de Arabia Saudita y el líder de la OPEP en 1973. Sin embargo, que él dio a Estados Unidos, pues probablemente la ciencia fotovoltaica no se hubiera desarrollado tanto en tan poco tiempo. Y con esto podemos pasar un poco a datos del presente y a unas cuantas conclusiones, antes, unas conclusiones sobre el pasado. Los grandes avances tecnológicos requieren mucho tiempo de investigación y requieren además condiciones políticas favorables, como hemos visto en el periodo de guerras, donde no se avanzó prácticamente nada, y cómo la crisis del petróleo provocó que se avanzara sumamente rápido. Entonces, la ciencia nunca es independiente de la política, nunca. Entonces, hay que darle condiciones favorables a la ciencia y a los desarrollos tecnológicos para que avance. Y luego, esto es algo que la mayoría de la gente no se sorprende, pero las transiciones del laboratorio a la industria también son muy lentas. Desde que un nuevo dispositivo, desde que un nuevo desarrollo se descubre en el laboratorio, pasan muchísimos años de mucha investigación y desarrollo hasta que el producto llega al mercado. Por ejemplo, 50 años para la célula estándar, desde que Chapin, Pearson y Fuller la descubrieron hasta que se empezó realmente a producir de forma masiva, que fue en los años 2000. Y la célula PERT, del grupo del profesor Martin Green, tardó 30 años en llegar de forma masiva. Podemos pasar con esto un poco a ver cómo es el presente de la industria solar.
Y antes de eso quiero contarles cómo era la industria solar cuando yo comencé a trabajar en esto, que fue entre los años 2000 y 2010. En esa época tenía esta estructura, necesitaba silicio, el silicio se producía en algún lugar, muy a menudo en Japón, en Noruega, en Estados Unidos, eran los países productores de silicio. Estos países le vendían el silicio a industrias, algunas aquí en Suiza, por ejemplo, otras también en Estados Unidos, que convertían el silicio en obleas. Las obleas es de lo que se hacen las células solares, pues cortar un lingote de silicio en rebanadas muy finas, más finas que una hoja de papel. Luego esas obleas viajaban, las que sobrevivían, porque se quebraban muchísimo, a fábricas donde se convertían en células solares. Ese proceso de la célula solar, pues empresa se lo vendía luego, lo podían fabricar ellos mismos, pero también muy a menudo lo vendían a otra empresa que lo convertían en un módulo solar, que compraban vidrio y hacían el módulo solar. Todo esto viajaba de un país a otro, muy a menudo, y era hecho por empresas distintas. ¿Qué ocurrió? En 2010, China declaró a la industria fotovoltaica una industria prioritaria, casi el nivel de su banca, y le otorgó muchísimos incentivos, le otorgó muchísimos créditos, y esto se conoce como la verticalización de la industria, que empezó a ocurrir a partir de 2010. Entonces lo que ocurría es que tanto el silicio como las obleas, como las células y el módulo se producían en la misma empresa, en el mismo lugar. Una sola fábrica, bajo el mismo techo, con energía muy barata del carbón y fuertes incentivos nacionales de la banca y del Estado. Eso es lo que provocó, es lo que ven aquí, que la producción china aumentara y aumentara y aumentara y la producción del resto del mundo disminuyó relativamente. Además, las fábricas crecieron mucho. En el año 2010, las fábricas más grandes tenían en torno a 1 gigavatio de potencia, podían producir 1 gigavatio de potencia, que esto equivale a decir 2,5 millones de módulos solares al año, o lo que es lo mismo, 7.000 módulos al día. Intento decir números que sean comprensibles porque sé que vamos a hablar de números muy grandes. ¿Qué son estos 7.000 módulos solares al día? Un contenedor, por ejemplo, un contenedor se le puede meter en torno a 700 módulos solares. Muy a grosso modo. ¿Sí? Entonces, esto equivalía a producir 10 contenedores llenos de módulos solares al día para una fábrica de 2010. Las fábricas más grandes de hoy en día tienen en torno a 10 gigavatios de potencia. Son megafactorías, que producen 25 millones de módulos solares al año y pueden despachar 100 contenedores de módulos solares, llenos de módulos solares al día. Es decir, un contenedor lleno cada 15 minutos. Eso es lo que producen estas megafactorías y la mayoría de ellas están en China. Esto es el presente de la industria solar. Algunos datos, también muchos datos, intento resaltar los más importantes. ¿Sí? Como ya les mencioné, en 2022 alcanzó el teravatio de instalaciones totales en el mundo. La mayoría de estas instalaciones se produjeron entre 2000 y 2022. El año 2000 es cuando empieza a crecer la instalación fotovoltaica. Y luego están los precios. Antes de eso, quiero llamar la atención sobre estos datos que están aquí. En 2022 se alcanzó el teravatio, pero es que en 2023 se instaló aproximadamente medio teravatio. Y este año se espera que se instale otro medio teravatio. Es decir, que en el tiempo de 1 a 2 años vamos a instalar lo mismo que se instaló en 20 años, entre 2000 y 2020. Y actualmente el ritmo en que se está instalando energía solar es el mismo ritmo, o sea, estamos instalando en un día lo mismo que se instaló hasta el año 2000. Hasta el año 2000, toda la instalación mundial era en torno a 1 gigavatio. Actualmente estamos instalando quizá en torno a 2 gigavatios diarios de energía solar. Los precios de la energía solar oscilan en torno a 20 céntimos por vatio a nivel de módulo. A nivel de sistema solar, este precio incrementa puede estar en torno al 0,6 o $1 el sistema, porque el módulo solo es una fracción del sistema. Y de hecho, esta fracción del precio está disminuyendo. Y el precio de la energía
está en torno a los 4 o 10 dólares para el dueño del sistema, de la instalación. 10 megavatios hora, precio máximo, eh, y este dato lo vamos a retomar más adelante. La energía solar fotovoltaica produce actualmente el 6% de la energía eléctrica mundial. Este dato es muy relevante y aquí me quiero separar un poco del hilo de la charla y quiero hacer un inciso sobre este dato para hacer un poco de pedagogía sobre la ecología de la energía, de la consumos energéticas, para que no caigamos en falacias. Cuando se habla, muchas veces, por ejemplo, se dice que no es que yo quiera defender nada, solo me gusta que se hable con los datos en condiciones. Entonces, por ejemplo, muchas veces se dice que China o cualquiera de estos países, los países en desarrollo, China, la India, que son los países más contaminantes del mundo, y se suele decir desde países como Alemania, como Estados Unidos. Entonces, es importante hablar siempre, diferenciar entre electricidad y energía. Y para esto voy a tomar como ejemplo el caso de Suiza. Yo vivo en Suiza y es un caso que conozco bien. Entonces, esta es la producción de electricidad de Suiza. Suiza, cuando le preguntan cuánta electricidad y de dónde produce su electricidad, enseña esto en general y se ve muy bien que el 62% de su electricidad proviene de plantas hidroeléctricas, el 30% de energía nuclear y el 9% de otras fuentes convencionales y renovables. Entonces, prácticamente toda su generación de energía eléctrica es baja en carbono. ¿Qué ocurre cuando en lugar de ver la electricidad nos fijamos en la energía? Entonces, el consumo de energía. Ocurre esto. El 36% es petróleo, y el 12%, 13% es gas. Eso llega casi al 50%. Es decir, que el 50% del consumo de energía de Suiza en realidad son fuentes altas en carbono. Y esa energía no está producida en el país, sino que es importada. Obviamente estos datos no son secretos. Si no los busca, los encuentra. Pero tanto con Suiza como con otros países se suele poner el foco en la generación eléctrica y no en la generación de energía, cuando en realidad solo una pequeña fracción de la energía en el mundo se consume en forma de electricidad. La mayoría de la energía sigue siendo de origen fósil y se usa en transporte y calefacción. Son los dos principales gastos de energía mundial. Otra falacia es hablar de la energía total de los países en lugar de energía per cápita. Estos son datos de, del Observatorio de la Revista Mundial de la Energía y son muy aclaratorios. Pueden ver ustedes algunos países, por ejemplo el caso de Estados Unidos, donde cada ciudadano consume en torno a 75.000 kilovatios hora al año. Ahí podemos ver la distribución de las fuentes de energía. Las primeras tres, este rojo oscuro, el rojo claro y el morado, son respectivamente carbón, petróleo y gas, todas fuentes altas en producción de carbono. Y podemos ver el caso de Alemania, podemos ver el caso de China y el caso mundial. Entonces, en el caso de China, la carbonización de su matriz energética es muy similar al de Estados Unidos. De hecho, el de Estados Unidos sigue siendo incluso mayor. Y un alemán promedio sigue consumiendo mucha más energía que un chino. En el nivel mundial, el consumo de energía es 4 veces menor, casi 4 veces menor que el de un ciudadano estadounidense promedio, por ejemplo. Y un ciudadano estadounidense, como está remarcado aquí, consume más del doble de energía que un chino con una matriz de energía igual de contaminante. Entonces, viendo estos números así, y viendo la producción fotovoltaica del mundo, que todo está prácticamente concentrado en China, se podría afirmar más bien lo contrario, que el país que está haciendo más por descarbonificar la economía mundial es China, por su producción fotovoltaica. Pero claro, esto se puede discutir, pero es importante hablar en términos que sean, hablar con números que sean una idea real de lo que ocurre. Y para eso es mejor hablar en términos de energía y en términos per cápita, en lugar de la electricidad que genera o que consume el país. Terminado ese inciso,
Yo quería hacer, concluir con este apartado sobre la matriz energética mundial, que va un poco de lo mismo. Y lo que se observa en los últimos 200 años es que cada nueva fuente de energía, como está surgiendo con la energía solar, se agrega a las anteriores en lugar de sustituir. Pasó eso con el petróleo cuando empezó a surgir, pasó eso con el carbón cuando se empezó con la revolución industrial también. No, el carbón no sustituyó el petróleo, sino que se sumó al petróleo. Pasó eso con el gas, con el ciclo combinado del gas, que cuando se empezó a usar el gas se agregó. Y aunque los futuros escenarios idealistas prevén que la energía solar y otras energías renovables sustituyan el petróleo y el carbón, yo particularmente no soy tan optimista y pienso que se va a cumplir la ley de Parkinson, que pueden ver aquí, que esté a precios bajos, la demanda de un recurso tiende a adaptarse a la oferta, es decir, que simplemente se va a consumir toda la energía que haya disponible, todo el petróleo que haya disponible, todo el carbón que se pueda consumir, y a eso se va a agregar la energía solar, que pensando en la descarbonización de la economía, pues es triste, pero es mejor que agreguemos energía renovable de alguna manera. Una conclusión sobre la situación presente de la industria fotovoltaica es que la instalación fotovoltaica crece exponencialmente. Como les dije, instalamos en un día lo que instalamos hasta el año 2000 y estamos instalando en un año lo que instalamos en las décadas de 2010 y 2020. La capacidad de producción sigue creciendo y se prevé que los precios de los módulos sigan bajando. Hago este inciso de que los precios de los módulos sigan bajando porque los precios de un sistema instalado fotovoltaico dependen de otros factores. Por ejemplo, la mano de obra, dependen de la financiación, el costo del dinero, hay que financiarlo, y esos son menos predecibles. Pero los precios de los módulos se sabe que van a seguir bajando a un ritmo relativamente acelerado. Por último, lo que les comentaba, la transición energética real requiere una sustitución de fuentes fósiles que no se está produciendo. Entramos al futuro, el futuro de la energía solar, que es lo que pueden esperar. Para eso, eh, quiero comenzar con este gráfico en el que se puede ver la eficiencia media de los módulos solares. Estos son datos publicados por las mismas industrias fotovoltaicas que realizan un informe anual de todo lo que han producido y todo lo que han vendido. Y también se puede ver el precio del móvil. Entonces, como ven, la eficiencia ha aumentado, aumentó muchísimo. Entre el año 2010 y 2020, un ritmo muy acelerado. Esto es gracias a la implementación de la célula PERC, de la que ya les he hablado. Y el ritmo de crecimiento de esa eficiencia ha disminuido en los últimos años. El precio, por otro lado, ha bajado muchísimo. Yo no conozco muchos productos que hayan bajado de precio de esta manera. Si se fijan en la escala de precios, es una escala logarítmica. Los precios han bajado más de un orden de magnitud bastante amplio, particularmente desde la década de los 2000, que es cuando empieza a crecer la implantación solar. Estamos por debajo de un 10% de los precios. Lo natural es que los precios de la mayoría de los productos suban. Sin embargo, aquí la alta competencia que hay en el mercado y la investigación, el desarrollo y la digitalización, como usted, tienen el efecto de que los precios bajen muchísimo. Esto que tenía a la izquierda, les dije, son los promedios de los módulos. A su derecha tienen los módulos más eficientes. Estamos hablando a nivel de módulos. Los módulos residenciales más eficientes este mes, básicamente aplicado este mes, tienen en torno a 23 y un 24% de eficiencia. La gran mayoría son de industrias chinas, a excepción de la Canadian Solar y Philadelphia Solar, creo que no. Pero sí, es que tampoco. En general son procesos, son empresas chinas. Pero ¿qué ocurre? Lo importante de todo esto es que es una industria que en cuestiones de desarrollo, todas estas reducciones de precios han sido impulsadas por la competencia, por una alta competencia. Entonces, cada empresa quiere dar un poco más de eficiencia, pero esto no es infinito.
hay un límite a la eficiencia que pueden tener los módulos. Ese límite, hay un límite teórico de la eficiencia de los módulos, conocido como límite de Shockley-Weiser, que están alrededor del 30%. Pero hay un límite tecnológico, hay un límite práctico. En realidad el 30% nunca se va a alcanzar por razones termodinámicas. Ese límite se estima que va a estar en alrededor del 26%. Difícilmente módulos de silicio van a superar esta eficiencia del 26%. Y esto puede estar por llegar muy pronto. Quizá en los próximos 2 o 3 años ya estamos hablando de módulos de más de 25 y cercanos al 26%. ¿Qué va a pasar cuando todas las empresas estén produciendo eficiencias similares? O sea, va a ser muy difícil que haya mejorías. Y entonces la, todas las empresas quieren distinguirse unas de otras para lograr beneficios. Aquí es donde entra en juego el verdadero avance tecnológico que va a haber en los próximos años, el verdadero paso adelante. En este gráfico que pueden ver aquí, ven las tecnologías que se están produciendo ahora, la PER, de la que les he hablado, que ya lleva en producción alrededor de 10 años, es la generación que está dominando el mercado actual. La célula TOPCon está comenzando a entrar al mercado, tiene un proceso más, todos son células electrónicas, tiene una capa más, básicamente, de pasivación, manómetros de material pasivante, pero eso le da un 1% más de eficiencia. Ese 1% es muy relevante. Aún así siguen siendo avances, simplemente incrementos pequeños de eficiencia. El verdadero avance va a venir de las células estándar que están por entrar al mercado. Eso es lo que se espera que ocurra muy, muy pronto. Las células tandem son células en las que en realidad tenemos dos células trabajando en serie. El nombre tandem viene de se utiliza también para estas bicicletas en las que van dos personas pedaleando. Eso te da una muy buena idea. Entonces, las células tandem hay una célula, o una primera célula solar, que absorbe una parte del espectro, sobre todo absorbe el azul, el, las frecuencias, las frecuencias de energía alta y deja pasar las frecuencias de energía baja, que se absorben en la célula de abajo, que usualmente es una célula de silicio. Esta célula de arriba es una célula, sobre todo el material que más se está estudiando, en el que yo llevo trabajando en los últimos 5 o 6 años, son células de perovskita. Ese es el verdadero avance de que la industria está esperando para revolucionar la industria. Las células de perovskita son células, el material del perovskita es un material híbrido que tiene una parte inorgánica, usualmente compuesta de plomo, de estaño, cloro, bromo, y una parte orgánica. Aquí es donde los químicos han entrado muy fuerte a trabajar en fotovoltaica. Antes esto era una cuestión de físicos, de ingenieros, y ahora colaboramos mucho con los químicos. Estos son algunos de los trabajos de los que hemos colaborado. Conjuntas. El año pasado se publicó un trabajo en que también había gente de la Universidad Autónoma, Berto estaba ahí, sobre algunos materiales y algunos procesos que se proponen. En todo caso, la investigación en perovskitas comenzó ya desde el año 2009, la época en la que comenzó. Hay algunas empresas, una en Reino Unido, Alemania, alguna otra en China, que tienen productos que están muy, muy cerca de entrar en el mercado. ¿Cuáles son los beneficios? Ese beneficio, ese 5% más que se espera que dé, no es una tontería, el 5% más que se espera que den de eficiencia, significan que va a haber un 20% más de energía generada en la misma área. Sin aumentar la instalación, podemos tener un 20% más de energía generada. Lo que sí es cierto es que cuando entren al mercado, estas células van a ser caras, van a ser probablemente mucho, mucho más caras que los módulos normales. No solo en la diferencia de potencia, sino va a haber un plus va a ser un producto de lujo en los primeros años, por lo menos. Pero se prevé una reducción de precio igual de acelerada que para las nuevas tecnologías. Eso es lo que está ocurriendo ahorita y todo el mundo está pendiente. Precisamente esto era lo que se esperaba. Estos datos pueden ser ya quizá de hace un año o 2 años, pero las empresas que están con estos productos tienen productos ya en certificación, varios de ellos, para poder meterlos en el mercado.
y se espera que comiencen con estas eficiencias de en torno al 26-27% y que vaya aumentando la eficiencia rápida a medida que va disminuyendo el precio. Los escenarios que toman en cuenta la energía fotovoltaica como un componente importante del mix energético mundial para contribuir a la descarbonización de la energía, siempre toman esto como sugieren que la energía solar va a ser uno de los componentes más importantes y la que más va a crecer en las próximas décadas, particularmente en la década entre 2030 y 2050, la instalación solar va a aumentar muchísimo. Y en algunos escenarios como este, que a mi punto de vista es un escenario muy optimista, prevé que la energía solar fotovoltaica va a sustituir a una buena parte del carbón y alguna parte del petróleo. Yo esto todavía no lo tengo tan claro, pero es solo un ejemplo. Yo pienso que el consumo va a aumentar en general mucho y la energía fotovoltaica se va a agregar. Pero lo que sí es cierto es que todos los escenarios prevén un crecimiento elevadísimo de la instalación fotovoltaica. Las conclusiones sobre los escenarios futuros, y en esto me pongo el 2030 como escenario futuro, por ejemplo, es que se producirán alrededor de 2.000 millones de módulos por año. Es un número fresco, 2.000 millones de módulos por año que se producen. Las filas estándar, con una eficiencia de alrededor del 30% estarán establecidas en un producto de mercado, y la producción se diversificará, sobre todo a raíz del COVID, cuando fue el COVID, hubo realmente un corte de suministro y varios países se pusieron bastante las pilas para aumentar su capacidad de producción. Estados Unidos está invirtiendo muchísimo dinero. Hay plantas que ya están, plantas muy grandes que están a punto de empezar a producir. La India también tiene muchísimas plantas, entre ellas la planta más grande del mundo que está construyendo en la India. Europa está ni se le espera, lleva discutiendo muchas Y ahí sale cosas como Bruno también. para ponerse de acuerdo y Europa, les decía, no está ni se le espera y está empantanada en las cuestiones de la guerra de Ucrania, buscando más dinero en eso que en otras cosas. Pero el panorama futuro de 2030 es Honduras. Para terminar esta charla, me gustaría un poco mostrar lo que ocurre en Honduras. Antes, unos cuantos números a su izquierda, como verán, son números muy redondos. Yo sé que entre algunos de los asistentes aquí están los verdaderos expertos del caso hondureño. No pretendo decir de ningún modo que soy un verdadero experto en la situación del caso hondureño, pero sí puedo eh, hacer poner algunas ideas sobre el caso de Honduras, y para eso voy a usar algunos números que sean fáciles de comprender. Intentaré que sean números fáciles de comprender. En primer lugar está de la potencia instalada que tiene Honduras actualmente. La energía que se puede instalar es de 3 gigavatios, y yo siempre pienso en la energía que generaba el cajón cuando está a pleno rendimiento, que eran 300 megavatios. Entonces 3 gigavatios sería un poco como 10 cajones, ¿no? La demanda pico de los últimos días, que es lo que he estado viendo, que puede ser que no sea lo mismo en verano, en invierno, en la época lluviosa, que en la época no lluviosa, pero la demanda pico también redondeando está en torno a los 2 gigavatios. Y la energía que se generó, al menos en 2010, fue de 10 gigavatios. El sistema se sustenta todavía en generación térmica, principalmente. O sea, y esto tiene los problemas de que tiene una dependencia de proveedores externos, el petróleo que se utiliza, el bunker que se utiliza para producir la energía, se compra en divisas extranjeras, hay una disminución de la soberanía, esto causa una disminución de la soberanía nacional y un empobrecimiento del país. Como pueden ver, los datos que ofrece el Observatorio de la Energía del TEC, un gran recurso, se puede ver la generación total de energía entre los años 2007 y 2023, se ve cómo dependemos muchísimo de energía. ¿Qué podemos hacer? Este tipo de cosas. Esto es una noticia de hace una semana aproximadamente. Sé que hay cortes de electricidad en muchos lugares, y la gente dirá, ¿por qué? Si nos fijamos en esta parte, tenemos 3 gigavatios de potencia instalada y la demanda pico de 2 gigavatios, o sea, tenemos más potencia instalada que la demanda pico. ¿Por qué
porque hay cortes de energía. Entonces, definitivamente, como les digo, no soy un experto en el tema, pero sí sé que tenemos una red anticuada de transmisión de energía, lo cual es un gran problema. Sé que el gobierno está invirtiendo muchísimo, muchísimo en modernizar esa red de transporte y apoyo totalmente todas las decisiones que están haciendo. A la vez es un proceso caro y lento, pero vamos a ver qué se podría hacer si introdujéramos más energía fotovoltaica en el sistema. Para eso vamos a intentar responder estas preguntas. ¿Cuánta fotovoltaica hace falta y cuánto se puede instalar? ¿Cuánto se puede instalar? Entonces, actualmente, como dijimos, 50% de la instalación, de la producción, es a través de búnker y la generación fotovoltaica puede suplir con creces de tipo. Esto es de hoy. Digo, puede ser que el caso general de otra época del año me gustaría haber podido acceder a los datos de esta fecha del año, pero vamos a analizarlo con datos de hoy. Tenemos el búnker, que suple aproximadamente el 50% de energía, la hidráulica que está aquí, y la solar, que está produciendo, según tengo entendido, en Honduras hay aproximadamente 500 megavatios instalados de energía solar. O sea que esto que la solar si me estoy equivocando, perfectamente alguien me puede corregir. La solar está produciendo prácticamente a pleno volumen. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que digo, lo que propongo, que precisamente se puede instalar más energía solar para no depender y no gastar ni el agua que tenemos poca, y no depender del búnker. Y vamos a ver algunos números que demuestran eso. Estos son unos números muy básicos. Una irradiancia, el factor de solar que conocen la gente que trabaja en este, de 1 kWh, esta es la energía que incide sobre la superficie de la Tierra, de 1 kWh por metro cuadrado. Si aplicamos una media por lo bajo de 20% de los módulos solares, un factor de cobertura, ya que no podemos cubrir toda la superficie de módulos solares del 60%, siempre hay que dejar espacio entre módulos, entre filas de módulos. Entonces, un factor de cobertura del 60% es bastante conservador. Y luego un factor de seguridad, porque siempre hay pérdidas, siempre se sobredimensionan los sistemas. Entonces, el sistema va a generar un 20%. Aplicando estos números, a grosso modo, en situaciones normales, se estarían produciendo en torno a 100 gigavatios, se podrían instalar 100 gigavatios de energía por kilómetro cuadrado. Por la energía que se podría instalar. Ese valor de irradiancia, Efraín, es como promedio porque debe variar en el transcurso del año por temas, obviamente, de las estaciones, ¿verdad? Totalmente, varía por latitud, principalmente varía por latitud, y de hecho es un valor que, si a mí me lo preguntan, es un valor muy colonialista, porque está calculado para latitudes altas, para las latitudes como de Estados Unidos y de Europa. En realidad, nuestros países, el valor es distinto y es más constante. Aquí varía mucho, de hecho, porque, por las estaciones, pero en Honduras varía menos, precisamente, y puede ser incluso un poco más elevado. Pero es el valor que se maneja como estándar. Es 1000 vatios. Kilovatio, sí, no, 1 kilovatio a kilovatio, es la potencia. Es 1 kilovatio por metro cuadrado. Por hora, en 1 hora de irradiancia se podría generar 1 kWh de energía. Entonces, 100 gigavatios por kilómetro cuadrado de energía. Ese valor es muy importante. Si en la diapositiva anterior estábamos viendo que el desfase entre la energía solar que teníamos actualmente son 400 gigavatios y 1800, quizás, digamos 1900, tenemos un desfase de 1500 gigavatios de energía que se podrían suplir durante el día con energía solar, que se deberían, idealmente. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? Yo digo que sí es posible. Entonces, si nos fijamos en un sitio, en un área que es reconocible para todos nosotros, la colonia Kennedy, por ejemplo, tiene 1.5 kilómetros cuadrados de extensión. 1.5 kilómetros cuadrados de extensión equivalen a 150 gigavatios de energía. Es decir, para instalar los 1500 gigavatios de energía que nos hacían falta para cubrir la demanda diurna, solo hacen falta, entre comillas,
la instalación de fotovoltaica en el espacio de 10 espacios generadores. Estos son 15 kilómetros cuadrados al medio. 15 kilómetros cuadrados de instalación solar para cubrir la demanda pico totalmente con energía solar de empresa. Obviamente estoy haciendo un ejercicio de idealización para dar una idea de lo posible. Si a alguien le parece que esto es demasiado terreno, si no le gusta ver la instalación solar, le puedo hacer algunos números. 15 kilómetros cuadrados equivale al 1% del área de la ciudad de Tegucigalpa. Lo siento para los que no son capitalinos y no me están viendo, pero voy a hablar en términos referidos a Tegucigalpa. Además, 15 kilómetros cuadrados equivale al 0,013% del área del país. Realmente en ese contexto creo que es muy, muy poco. Y si hablamos solamente de las tierras cultivables, porque a mucha gente no le gusta que la energía solar sustituya o se utilice en tierras planas o tierras que podría servir para cultivo, aún así, aunque se hiciera esto, que tampoco es la primera opción, tampoco la que yo estoy más de acuerdo, esta sería equivalente al 0,2% de la tierra cultivable de Honduras, según valores de la... O sea, no es mucha tierra. No haría falta mucho espacio de terreno para suplir la demanda energética con fotovoltaica actual. Claro, la siguiente pregunta es, ¿dónde ponerlo? Claro, yo, les digo, no soy partidario de la instalación en terreno que puede ser cultivable. En principio, no es necesario. Me parece que la primera solución es instalar en tejados. Para eso tenemos una ciudad llena de techos que no se están aprovechando. San Pedro Sula también, todas nuestras ciudades, tenemos muchísimos techos comerciales, techos residenciales. Pero yo pienso que los principales que se tendrían que aprovechar en primer lugar son los techos públicos, los techos gubernamentales, los techos de escuelas, de hospitales, de cualquier edificio público. Se tendrían que ya empezar a llenar de paneles solares. Eso sería una gran solución a, a la demanda energética, para suplir la demanda energética. Como vemos, aquí está el centro cívico, famoso centro cívico, que no sé si lo logran ver, pero ya tiene algunos paneles solares, está muy bien. Pero creo que hay gente que ha entendido mejor esto, o quizá lo ha entendido antes, o simplemente tienen más capacidad de inversión. Si vemos la foto, esto es el Mall Multiplaza, que está totalmente forrado de paneles solares. Tenemos aquí Pricemark y esto de Curaçao, que también ellos sí han entendido la urgencia del momento y lo rentable del momento. Claro, son los grupos que al mismo tiempo, estos grupos son los mismos dueños en muchos casos de las térmicas, entonces tienen una gran capacidad de inversión para invertir en un negocio que es muy rentable. ¿Quién lo paga? Vamos a terminar, quedan unas 2 o 3 diapositivas y aquí entramos al tema del dinero. ¿Quién paga eso? ¿Cuánto cuesta la energía solar actualmente? Yo les dije, la instalación cuesta en torno a $1 el vatio. Este es el precio del megavatio de energía, el megavatio hora de energía a los precios internacionales. Esto actualmente. La energía eólica está en verde. Estos son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Todavía la energía eólica es un poco más barata, pero se prevé que esto cambie en los próximos años y la energía solar realmente sea la más barata. Siguen siendo más baratas que cualquier otra energía fósil. Ya son más baratas que cualquier energía fósil. Y están en torno a eso, entre los 30, 40, $50 el megavatio. Lo que se está pagando en Honduras a las empresas de generación solar, de generación eólica, se sale de este escala. Superan la mayoría de los casos los $100 por megavatio. Entonces, lo que yo considero que se podría hacer es que toda nueva instalación, negocio, obviamente no es lo mismo cuando uno va al mayoreo a comprar una naranja que un saco de naranja, que un camión de naranja. Hay que tener capacidad de negociadora, pero cuando uno tiene una buena capacidad negociadora y se negocia en grandes proyectos, estos son los precios a los que se deberían de comprar, y los precios a los que se han instalado, por ejemplo, en México, en Chile, que son los países donde recientemente se han instalado los grandes proyectos de energía fotovoltaica más baratos. Esto es lo que le interesa a un inversor, es el tiempo de retorno. El tiempo de retorno de un módulo solar actual está en torno a los 2 años, 2 años y medio.
y se estima que bajará a 1 mil. ¿Qué quiere decir esto? Que el módulo solar se paga a sí mismo en una misma cosa. Todo el resto de vida útil del módulo, que son 20 años más, es ganancia. Por eso es que cualquier techo que no tiene un módulo solar está perdiendo dinero. Es una inversión alta, pero esa inversión se paga. Y se paga más rápido que probablemente cualquier otra inversión. Hay inversiones bancarias, depósitos a plazo fijo que tienen un tiempo de retorno mucho más alto que eso. Esta es una noticia de hace unos días, decía el Financial Times, que informa que los paneles solares se han vuelto tan baratos que se están utilizando para construir vallas de jardines en los Países Bajos y Alemania, en medio de un aumento de la producción. Y es cierto, están muy, muy baratos. 80, $100, módulos de alta eficiencia. Salen más baratos que una valla de madera. Otras aplicaciones que se pueden considerar para países como Honduras y para otros lugares es la agrivoltaica, que está creciendo mucho, para integrarlo en el campo, para hacer un doble uso del suelo, del terreno, para dar sombra. Por ejemplo, en Honduras pienso que se podrían hacer cafetales con energía solar, tales necesitan sombra o semisombra, es una gran oportunidad. Y esto que sí sé que se está haciendo, por ejemplo, en el Cajón, la instalación de fotovoltaica flotante. Son otras aplicaciones que ofrecen mucho, mucho potencial. Con esto ya termino. Estas son mis conclusiones para la sociedad de Honduras. La instalación solar todavía es una inversión elevada. Vimos en los números que un gigavatio, el vatio instalado está en torno a $1, es decir, que un gigavatio sería un gigadólar. Así dicho de esa manera, es decir, un gigavatio de energía equivaldría a $1.000 millones para instalarlo. Por otro lado, es una inversión segura. Una inversión elevada, pero no es una inversión de alto riesgo. Una inversión que va a dar un retorno garantizado. La instalación necesaria debería ser liderada idealmente desde el punto de vista del sector público, ya sea como instalador o financiador, como el caso de que ya se conoce, el caso de PON de Alemania, que usaron esto ya hace 20 años con préstamos blandos para que la gente instalara, que pues, gran oportunidad de recuperar soberanía nacional. Y si esto no es factible, la segunda mejor opción es que estas instalaciones sean ejecutadas por empresas privadas, márgenes de beneficio razonables. Con esto ya termino mi presentación, con la conclusión que les planteé al principio, que cualquier techo que no tiene un módulo solar, está por ejemplo. Muchísimas gracias. Final se alargó un poco más de lo que tenía, pero no haberlos atendido mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, podemos comentar algún comentario, algún dato en el que me he equivocado. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas y si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla en el chat o puede levantar su mano o activar su micrófono. En este caso tenemos al licenciado Roberto Mejía, quien ha levantado su mano, puede hacer su pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Efraín, la verdad, impresionante la presentación, con números reales de Honduras, ¿verdad? Muy interesante. Pues sí, agradecer, ¿verdad? Su apoyo a este evento también, ¿verdad? Y esperamos contar con él siempre. Así que muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy particular. ¿Cree, Efraín, que la familia de los óxidos minerales como el titanato de calcio, claro, las perovskitas, sean minerales prometedores o materiales prometedores para alcanzar la máxima eficiencia en la tecnología solar? Las perovskitas, como te digo, la primera entrada que van a hacer al mercado va a ser como una célula secundaria, una célula estándar, y sí, está en torno a un 30%. Las perovskitas que se utilizan en fotovoltaica son basadas en plomo y en titanio. Aunque la estructura se, se llama perovskita precisamente como bien lo he dicho, por el titanato de calcio, por la estructura de esta primera perovskita que se descubrió. Pero las perovskitas fotovoltaicas se les llama así simplemente porque reproducen la estructura cristalográfica. El titanato de calcio no tiene propiedades fotovoltaicas. Pero sí, yo pienso que la segunda ah, aplicación es como un módulo solar en sí mismo. Y en ese caso, el gran problema es que todavía no son tan duraderas como las células de silicio.
de silicio, se les da una garantía de 25 a 30 años por ponerle un número, porque el silicio dura miles de años. Las células de perovskita, como tienen una parte orgánica, una componente orgánica, esa parte se degrada un poco antes y duran como 10 o 15 años. Pero sí, también van a ser un gran componente de la transición energética, sobre todo en países en vías de desarrollo, ya que van a ser más baratos. Y lo que perovskita son una pintura, básicamente, no necesitan procesos de producción tan complejos como las células de silicio. No sé, Muchas gracias, Efraín. si respondí a tu pregunta. Gracias. ¿Dónde le dan? Bien, tenemos... Hola, no encontré dónde levantar la mano, así que sí, si no hay Ok, alguien antes que yo. adelante. Bueno, pues un saludo, Efraín. Saludos. Excelente tu conferencia. Eh, tengo una pregunta que me he hecho desde hace algún tiempo, pero no he encontrado referencias, tal vez usted la conoce. ¿Cuánto costaba el watt de energía solar fotovoltaica cuando se empezó a hablar de celdas solares fotovoltaicas? Como 50, lo acabo de ver yo el dato. El dato que yo vi era de 2000, del año 2000. Ajá, sí, 50 dólares. Sí, $50 el watt, el bate, sí. el vatio. Ajá. Sí, Una locura. porque era tan cara, ¿no? Que solamente la utilizaban en paneles solares. Exacto, sí, para satélites y cosas así. Sí, sí, Exactamente. para satélites. Satélites Sí, y situaciones alejadas de la red, precisamente. sí. No, yo recuerdo cuando yo comencé, se Ujú, hablaba como una cosa hipotética, se acordará de la paridad de red. Era el gran tema. ¿Cuándo se ujú, alcanzaría el costo de la energía que fuera compatible con la energía de red? Y ujú. decían, bueno, eso puede llegar en el 2020, más o menos, decían los cálculos. Al final, de un día para otro, en el 2010 se alcanzó la paridad de red en medio mundo, y en el otro medio mundo ya se había alcanzado en el 2012 2013. Los lugares donde se alcanzó antes, de hecho, fueron en los países tropicales, y, que tienen más irradiación. Sí. La paridad de red era el momento en el que poner un panel solar producía energía al mismo precio que consumirla de la red. Y ese fue el momento en que todas las eléctricas del mundo comenzaron a revolucionarse y a intentar impedir que se instalara energía fotovoltaica, porque competía directamente con su negocio. Sí, yo siempre cuando doy conferencias sobre energía solar, siempre digo algo que es que Honduras tiene el sol más caro de todo el mundo, ¿no? Pero eso es fruto de la corrupción, ¿verdad? Que hemos pasado nosotros, porque en el 2018, cuando se instalaron más de 400 megawatts ahí en la zona sur del país, que fue un error porque está esa potencia instalada, pero no había cómo sacar esa energía de ahí porque las redes de transmisión no tenían la capacidad, ¿no? Y entonces se hicieron contratos a 18 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿verdad? Cuando El Salvador y Panamá tenían a 8 centavos de dólar. Cuando, entonces esa es parte de la corrupción que ha habido en el sector, en el subsector eléctrico, ¿verdad? Y pues claro, los pagadores, los que pagamos los patos hemos sido nosotros. Luego, pues, una como anécdota, cuando yo hice el primer estudio científico del potencial solar de Honduras fue en 1998, lo terminé, se publicó en el año 2000, que era pues el Atlas Heliofánico de Honduras. Luego, en el 2008, participé en un proyecto del PENUMA que se llamaba SUERA, que es Solar and Wind Energy Resources Assessment, ¿verdad? Y ahí en esa ocasión, pues hicimos también el Atlas solar, pero ya no medido en heliofanía, sino que ya medido en kilovatios hora por metro cuadrado. Y también de paso hicimos el eólico. Pues bueno, entonces eso fue en el 2008. En el 2008, una compañía española me quería contratar para que yo liderara el estudio de investigación para hacer una instalación fotovoltaica en Choluteca o Valle, ¿no?
ellos me decían que si a ellos les ofrecían 10 centavos de dólar por kilovatio hora estaban felices, pero que ellos con $9 estaban bien pagados, ¿no? Entonces lo que les que hago querer ver es que nosotros verdaderamente, gracias a la gente que ha gobernado este país, entonces hemos tenido problemas graves que no hemos verdaderamente podido aprovechar nuestros recursos. Esa es solo una anécdota, ¿no? En cuanto a la generación solar en Honduras, pues en la zona sur del país hay más de 400 megas, pero con ese problema que les digo de poder sacar la energía de ahí, de esa zona. Nosotros hicimos un estudio y para ayudar a paliar esta crisis energética del país, pero no tuvimos éxito, ¿no? Y pues, pero a pesar que ahí está el dinero, 1.500 millones de lempiras se han ofrecido, ¿no? Para el proyecto, y es instalar pues 500 megas de energía solar en techos de casas, de comercios, de fábricas, hasta de gasolineras, ¿no? Y pues para eso pues seleccionamos bueno, el estudio nos dijo que en la zona norte podíamos instalar 400 megas y los otros 100 megas pues distribuirlos en el resto del país. Y todo esto pues porque en la zona norte del país es donde más se requiere energía eléctrica, ¿verdad? Y donde pues sería más fácil eh, que haya gente interesada en eso. Y con esos cálculos que usted presenta, que en 2.5 años se recupera la inversión, eso es bastante interesante. Para el caso, pues yo he propuesto que la universidad debería generar toda su energía con fotovoltaica, ¿no? Y con un mecanismo de financiamiento demasiado bueno. Pero bueno, hay que tratar de convencer a las nuevas autoridades para que nos pongan atención. Solo quería hacer mencionar de esos dos anécdotas de cómo estamos en Honduras con energía solar fotovoltaica. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias por su contribución. Para los que están viendo y quizás no lo conocen, el profesor Marco Flores, director del Instituto de Energía Solar, ¿no? Energía Renovable de la Universidad Autónoma y también el director de la sección de energías renovables, ¿no? De Presencial de Energía Eléctrica. Sí, No me equivoco, si ya lo digo mal. disculpen que no me presenté. Gracias, Sí, Efraín. por nada, sí. Muchas gracias por su contribución. Sí, definitivamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Al final lo que se necesita, y esa es la gran pregunta, todo esto son buenas ideas, yo lo entiendo, quién lo paga, pero aún así, yo creo que hay que tener en cuenta que es una inversión, eh, que es una inversión segura, que al final es que estamos comprando soberanía nacional para no estar gastando dinero en petróleo que se va fuera del país. Bien, tenemos otra consulta por parte de Delma Pérez. Puede hacer su consulta. Buen día, doctor Efraín Ochoa, comunidad científica. Ahorita que lo estaba escuchando, pues yo lo felicito. Son proyectos para concientizarnos y a la vez conservar el ambiente, y no tanto el ambiente, también nuestro bolsillo. Entonces se me ocurría la idea de que si en mi colonia son 600 casas, aquí en Tegucigalpa, y los vecinos nos pusiéramos de acuerdo en la instalación de paneles solares, ¿cree que sería viable este proyecto? Totalmente, totalmente. Precisamente eso es lo que tiene que comenzar a surgir. Eso se llaman cooperativas solares y eso es algo en lo que España, por ejemplo, va muy avanzado, Alemania también, y se crean cooperativas solares, se ponen de acuerdo muchos vecinos y se hace una instalación interconectada. Esa idea, ese sistema está muy bien implantado y se vuelve una empresa generadora. No sé si eso está contemplado, ese tipo de modelos está contemplado en la nueva ley que se está proponiendo sobre energía distribuida, pero definitivamente es la salida, que la energía esté ahí donde se necesita y en manos de la gente, pueblo, de la generación. Ese sería el modelo ideal para mí de generación de energía solar. Al mismo tiempo le digo que es el modelo que menos le gusta a los grandes generadores de energía, de todos.
y es al que más le ponen pegas, al que más le ponen trabas y al que más le ponen palos en las ruedas y hacen todo lo posible para evitar que este tipo de cosas lleguen a buen término. Esto Ah, es una batalla por el final, por el dinero y por la libertad de la gente, de que la gente haga con su dinero lo que sea. Pero los módulos solares son una inversión segura. Y ese modelo que usted menciona, para mí es uno de los mejores. ay, bueno, igualmente, siempre felicitaciones, ¿verdad? Por ese trabajo que usted hace. Y Gracias. muy amable, y lo comentaré con mi vecino, ¿verdad? Pase un feliz día Se, y se mucho neces- éxito. se necesita gente valiente para hacer esas cosas. Pero sí, es el momento Sí, de hacerlo. todo cambio cuesta, pero si es para un beneficio del país y del planeta y de nosotros los humanos, pues Y en del buena hora. bolsillo. Es que es rentable Bueno, también. felicitaciones. Cuídese mucho. Gracias. Tenemos otra consulta por parte de Emilio Morales. Adelante. Buenos días, gracias Efraín por la excelente presentación. Y tengo entendido que la ENE ya está instalando medidores bidireccionales para ese tipo de aplicaciones. No tengo esa certeza total, pero he escuchado el rumor por ahí. Pero mi pregunta, siendo que estos sistemas son tan financieramente factibles, ese retorno de inversión y lo que es la vida útil, que según entendí en tu presentación son 20 años, incluye también el almacenamiento, todo lo que es el sistema de almacenamiento. Y una pregunta muy particular que me llama la atención con esto que está de moda y es el hidrógeno verde, ¿no? Donde la energía pues que se utiliza es la que se toma a través de sistemas solares. Eh, Honduras tiene un potencial enorme por la zona geográfica, porque en el mundo no todos los países tienen esa bendición en el tema solar. Y hay aquí muchas zonas donde no se aprovecha ni para ganadería ni para agricultura, que de pronto puede haber alguien que gestione una ley en donde diga que si no se utiliza, pues utilizarla para el tema solar, que de pronto nos va a ayudar, inclusive ahorita que estamos con esas crisis de calor en determinado momento, si es factible transformarlo en hidrógeno verde para poderlo llevar a Europa, por ejemplo, que tienen más limitaciones en ese sentido. No sé si se logró escuchar. El final, no. Lo siento. ¿Hasta dónde llegamos? El hidrógeno verde y el potencial de Honduras. Para Y poderlo exportar a Europa, sí, como en el... vale, yo tenía por aquí, gracias por la pregunta, y en realidad me la esperaba. Quizá lo tenía por aquí, no, no lo tenía. En realidad me la esperaba. Comienzo por el hidrógeno, luego se me recuerda las siguientes. El hidrógeno para mí, con todo el respeto, yo lo veo como, disculpa que sea tan categórico, es un poco una trampa. Es una trampa. El hidrógeno se almacena, se produce por electrólisis, se produce por compresión. Estos procesos son sumamente ineficientes. Luego el hidrógeno hay que almacenarlo a menos 200 grados centígrados y hay que estarle metiendo energía para que se mantenga a menos 200 grados centígrados. Transportarlo a menos 200 grados centígrados consume mucha energía. También tenía un gráfico que lo iba a poner en la presentación, esperando esto, pero al final lo olvidé. El hidrógeno es un vector energético que tiene muchísimos problemas. El único beneficio que tiene el hidrógeno llamado verde, digamos, es que puede servir de ingrediente para hacer combustibles sintéticos. Y por eso es que la industria petrolera está tan interesada en eso, porque es la manera en la que van a conseguir que sigamos consumiendo combustible en los carros, que sigamos consumiendo el combustible en los aviones, y nos van a decir, claro, pero es que es hidrógeno verde, es a partir de hidrógeno verde, entonces el ciclo, las emisiones netas de carbono son cero.
pero es que tenemos que meterle 10 o 20 o 50 veces la energía que se necesita para, para generar la misma energía directamente en electricidad. A lo que tenemos que aspirar es una electrificación total de la economía, a dejar de utilizar motores de combustión. Pero el gran auge que tiene en los medios de comunicación, sobre todo el hidrógeno, está impulsado por las mismas industrias de los, de los carros, la industria automovilística, la industria de la aviación, porque es la única manera que están encontrando de sobrevivir sin tener que hacer una transición a una electrificación. Eso es lo que yo personalmente pienso del hidrógeno. No creo que sea una solución buena. Aún así, eh, creo que va a crecer y va a crecer mucho y se va a usar, pero es importante que todos sepamos por qué. La verdadera razón es esa, y es que es una manera que ha encontrado, sobre todo la industria automovilística, de no dejar, de no totalmente desfasar los motores de combustión. Viendo lo que es la energía solar, tal y como se plantea, una forma de promover su uso sería dar la oportunidad de que el usuario, cuando tenga ya cubierta su demanda y aún así genera, se lo pueda vender a la empresa de energía. Y eso es lo que Exacto. comentaba yo con mi pregunta. La ENE ya está poniendo medidores bidireccionales. Lo que no estoy seguro es en qué tipo de clientes. Eso es una manera de fomentar la inversión en ese tipo de industria y no solo a nivel de los grandes empresarios, sino que de pronto una colonia, un municipio pueda organizarse y decir vamos a aprovechar este apoyo económico para invertir en generación de energía solar. Y de pronto, en vez de ser un gasto, se transforma en un ingreso aprovechando dichas circunstancias. No sé si quizá el profesor Marco Flores está más informado que yo de la situación del balance neto y quiere responder esta pregunta en Honduras. Sí, gracias, Efraín. Mire, sobre lo que preguntó una participante anterior, ¿verdad? Si una colonia puede instalar paneles fotovoltaicos en su casa, sí, ¿verdad? Sí puede, pero lo que todavía no está regulado es el precio al que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica le pagaría, ¿no? La energía generada. Entiendo que está en Pero proceso de regulación. sí, sí, ya la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica creo que ya tiene una propuesta. Y también, además de eso, ahora el pasado 10 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Uso Racional de la Energía, que incluye pues la autogeneración, ¿verdad? Entonces sí, ya uno puede autogenerar su energía y cuando salgan los precios, pues venderla. Para el caso, pues la Universidad Pedagógica tiene 1.4 megas instalados en la pedagógica, que es mucha más de la potencia que ellos requieren para su consumo eléctrico, ¿no? Y desde ellos lo tienen instalado desde 2018 y nunca les han pagado un centavo, ¿verdad? En cuanto al hidrógeno, pues yo estoy de acuerdo también con usted, Efraín, de que no es una solución tan real, ¿verdad? Pero en el instituto ya tenemos una línea de investigación en hidrógeno que la está liderando Karen López, que ella estudió física también ahí en la Autónoma. No sé si con eso respondo la duda. Pues sí, claro, definitivamente. Nadie creo yo que pueda haberle respondido mejor que usted. Aquí. Ah, Muchas gracias. bueno, a la orden. Bueno, yo pondría ahí que el tema del precio es que si a mí me venden a un precio así, el mismo precio me tendrían que pagar, pienso yo. O sea, de lo contrario estaríamos entrando otra vez a esos ciclos que buscan favorecer de pronto a otros intereses. Eso tiene un inconveniente, si me permite que se lo diga, y es que ya se ha visto en países como en España, cuando se empezó a se abrió en 2007, 2008, la instalación y el balance neto, se empezó a ofrecer incentivos que a lo mejor eran muy generosos. Yo en eso sí eh, siempre soy cauto, porque una vez que cuando la gente se da cuenta de que
esta inversión existe, esta inversión es rentable, empieza a crecer muy, muy, muy aceleradamente. Y muchas veces el gobierno no tiene capacidad de asumir los compromisos que la ley pone. Por eso digo que hay que limitar, ya sea en cuánta instalación se va a permitir o hay que ver muy bien el incentivo. El caso español actualmente, desde 2019 creo que es, mm, la, la ley lo que hace es que uno puede vender el excedente, pero ese vender el excedente significa que uno se puede descontar de su propia factura hasta llegar a cero. Ese es el límite que establece la ley, que yo creo que es una solución bastante razonable. O sea, el Estado o la empresa eléctrica nunca le va a pagar, pero al final puede quedarse en cero, digamos, que usted tampoco tiene que pagar. Si aún así, después de eso, sigue generando electricidad, pues ya esa parte de la electricidad sí se le está regalando a la red. Pero es una solución para que, porque si no, si de pronto todo el mundo instala paneles solares, eh, lo que ocurre es que puede ser que haya un exceso de energía solar y que pues tengan que pagarle a todo el mundo y luego sean, en realidad se vuelvan deficitarias las empresas. Tiene que haber una estructura central que sea moderadamente rentable y que gestione la red, que gestione las infraestructuras de transmisión y eso no puede, eh, hay que controlarlo muy bien. No sé si me doy a explicar. Y Correcto, correcto, gracias. si me deja apoyarle, Efraín, Sí. mire, realmente la NE no le puede pagar el mismo precio a usted, ¿no? Que, que usted paga por comprarla, porque usted realmente está vendiendo energía a la empresa distribuidora, que bueno, en el caso de Honduras es la misma NE, pero no es, usted no es un generador, o sea, no es una empresa generadora de electricidad, usted genera poquita energía de acuerdo al consumo nacional, ¿no? Y meter tanta energía solar fotovoltaica en un ámbito así, en cualquier país, ¿no? No es una energía, no es una potencia firme, ¿no? Sino que es variable, así como dijo usted también, ¿verdad? Que varía de acuerdo al mes, de acuerdo a la estación climática, ¿verdad? Si es verano es diferente que si es invierno, ¿no? Entonces no está incluido pagar el mismo precio al que usted compra. Y sí, mencionó también esto de los contadores bidireccionales, de esos no se están instalando porque todavía no existe esa, ese marco pues legal que le permita a usted vender y que se le pague una tarifa. Gracias. Pero se prevé en algún momento, profesor. Sí, sí, ya está aprobada la ley. Falta Ujú. que se publique, ¿no? Y al publicarse en el diario La Gaceta, entonces ya es ley de verdad. Pero falta también que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica diga a qué precios la ENE le puede pagar. Pero definitivamente que es una ganancia. Si usted en 2.5 años recupera la inversión y los paneles fotovoltaicos tienen una eficiencia más o menos constante, creo que por 25 años, ¿verdad? Es Entonces lo que se garantiza. sí, le van a quedar 22.5 años que usted va a estar, diablos, sin consumir energía, pues, o lo que Exacto, corresponda a consumir en el día, ¿verdad? exacto. Hay mucho por hacer, pero se necesita una planificación a largo plazo, cosa que no ha sucedido en cierta medida, no por falta de capacidad, sino que por temas éticos. Pero en realidad se necesita un plan de nación en esta parte porque es un área muy crítica. Lo hemos visto este año, ha sido más que otros años, aunque los racionamientos han existido desde los últimos 10, 12 años. Lo que pasa es que se ha manejado de una manera diferente en el tema de medios. Ok, muchas gracias. Bueno, Efraín, creo que solo nos quedan dos preguntitas para cerrar porque agradecemos mucho tu tiempo. Yo sé que pasas ocupado. Vamos a leerlas acá. En los últimos años hemos visto cómo las fuentes renovables, al ser dependientes del estado del tiempo, necesitan respaldos por desgracia basadas en combustibles fósiles, como lo es Alemania o varios estados.
de los Estados Unidos. A esto agrégale que las tecnologías de almacenamiento están aún muy lejanas en el futuro. ¿Cuáles otras fuentes de generación crees que sean las más apropiadas para acompañar y mitigar esta limitación de las renovables? Bueno, la primera solución siempre es combinar solar con eólica, que combinan muy bien. Usualmente por las noches hay viento y por el día hay sol. Y combinando la combinación de estas dos, usualmente suele dar buenos resultados en la mayoría de países del mundo. Se están llegando, en España, por ejemplo, se están llegando a coberturas del 100% durante bastantes días del año con esta combinación y con un poco de apoyo de la hidráulica. Eso creo que es factible en Honduras en primer lugar. Y luego, la idea de que el almacenamiento no es viable en este momento, esa era otra diapositiva que quería agregar. Hay varias soluciones de almacenamiento que están por surgir, por entrar en el mercado, y hay otras que ya se pueden implementar. La más es tecnológicamente complicada, pero es rentable, es el bombeo hidráulico, en el cual se tiene yo creo que eso, si no me equivoco, está ya implementado en algún lugar en Honduras, en la que se tiene un embalse en dos alturas y con el exceso de energía fotovoltaica durante el día se sube agua a la parte alta del embalse y por la noche se genera energía hidráulica con el agua que baja. Esa es una solución que se está implementando en muchos lugares del mundo y es una solución de almacenamiento energético rentable. La siguiente que va a existir y que ya, cuando ustedes saben que cuando una empresa le mete dinero a una solución y cuando le mete mucho dinero es porque sabe que va a sacar algo. Hay empresas que han invertido cerca de 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares, en almacenamiento con óxido de hierro. El óxido de hierro probablemente sustituya a otros métodos de almacenamiento en una reacción que es reversible cuando se le aplica una corriente eléctrica al óxido de hierro, se reduce a hierro, no, al revés. Cuando se le aplica una corriente eléctrica al hierro, se oxida a óxido de hierro y ese óxido de hierro se puede quemar como combustible, generando mucha energía y eso otra vez el proceso se puede volver a repetir. Esto se genera un polvo fino de óxido de hierro y esto ya ha superado muchas etapas de laboratorio. En los últimos 20 años ya está en etapa de escalamiento. Hay varias empresas que están trabajando en esto y esto va a ser una solución. Luego está el almacenamiento en sales, que lo tienen implementado en muchos lugares del mundo, en sales fundibles. O sea, hay soluciones de almacenamiento a gran escala. No es solo la pequeña batería, baterías de plomo litio o baterías de cualquier tipo, sino que hay muchas opciones y estas opciones van a ser rentables en el corto a mediano plazo y se van a poder instalar. Así que no se descarte que en el futuro mediano, 5 a 10 años, se pueda vivir solo con energía solar. Eso va a ser factible y todos estos temas de que es variable se van a dejar de discutir en el futuro. Claro. Y bueno, la última pregunta, Efraín, creo que es simple. ¿Cuánto más o menos cuesta instalar un módulo panel con su saldo en una casa, más o menos? Pues todos los precios que yo di son precios a gran escala, son instalaciones a gran escala. $1 el vatio es el precio. Yo multiplicaría esto para instalaciones caseras quizá por 2 o por 3, siendo el caso Honduras. Y siempre tenemos nosotros que pagar más por cualquier cosa. Así que yo no sé, iría entre 2 y 3 y más cercano a los $3 por el vatio pico. Sería la idea que tendría en mi cabeza. No sé si alguien que sepa pueda corregirme, pero sí. O sea, una instalación casera puede tener en torno, empezando los 1.000 vatios, digamos, entre 1.000 y 2.000 vatios, unos 6 módulos quizá, 6, sí, así. Entonces, digamos que en torno, empezando entre los $3.000 a los $5.000, $6.000. Suena caro, sí, es como comprarse un carro, pero el carro solo gasta dinero, eso le da a uno dinero. Estoy pensando en ciencia que pueda tenerlo. El cafetal, Roberto, el cafetal solar. Sí, vamos a jugarla allá en la finca. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Efraín. Para nosotros es un placer, ha sido impresionante la presentación, se entendió que la verdad es enriquecedor. Así que pues te agradecemos tu apoyo y esperamos contar contigo en el futuro, igualmente con nosotros en lo que ¿verdad? Saludos. Muchísimas Gusto. gracias a todos. Saludos. Un buen día. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego a todos. Un saludo, Efraín, con mucho aprecio. ¿Quieres comer, Vicky? No sé.